Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez estamos con Martín Litvak. Martín es un abogado especialista en Derecho Tributario Internacional. Es la persona a la cual uno recurre, la persona de confianza para entender cómo están estructurados los gobiernos en función a su política tributaria. Gracias, Martín, por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación. Un placer siempre conversar contigo, Karina, de las órdenes, encantado. Bueno, estamos terminando la primera gestión Biden. Ojalá sea la última, pero Y te iba a decir, qué confianza que le tenés en la reelección. en principio lo que puedo afirmar es que estamos terminando la primera. Entonces, en función de analizar las propuestas, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué pasó en esta administración? ¿Qué pasó con Biden y los impuestos en esta administración con sus promesas de campaña y con lo que efectivamente ocurrió después, ¿no? Mira, yo te diría que en materia tributaria, y no quiero, después por ahí hablamos de alguna otra cosa, digo, pero no quiero irme de lo mío, eh, para que esto no sea una charla de café, sino que sea algo que sirva al que está escuchando. Digo, en materia tributaria yo te diría que lo mejor lo que uno puede rescatar, digamos, positivo de estos 4 años es que Biden no pudo hacer nada de lo que prometió, ni en la campaña anterior, ni cada vez que hizo un discurso de la Unión, donde volvió a prometer lo mismo, que era más impuestos para lo que él llama los más ricos. Un poco la problemática que tenemos en toda América Latina. Te diría que la Exactamente. dialéctica de Biden, tanto en su campaña como de vuelta en los 4 discursos que dio de apertura de sesiones del Congreso, fue la misma. De alguna manera, era un continuismo de la política de Obama, cuando él fue, digamos, vicepresidente, y muy contrario o casi traicionero con sus orígenes de senador del estado de Delaware, uno de los estados que más utilizan los extranjeros en Estados Unidos, en muchos casos para proteger activos y para pagar menos impuestos. Yo te diría que si uno compara las presidencias de Trump y Biden, no hay un área donde haya habido tanta diferencia como el área tributaria. Te diría que ni siquiera la económica, porque si uno va a la economía en general, no puede decir, bueno, Trump tuvo algunas medidas proteccionistas, podemos discutir un poco algunas cuestiones vinculadas con la pandemia, pero en materia tributaria, la gestión de Trump fue impecable, y la de Biden, vuelvo a decir, por suerte fue nula. Es decir, nada de lo que él prometió pudo, porque evidentemente, si bien tuvo en una parte de su gobierno mayoría en una de las cámaras y en otra parte mayoría en otra de las cámaras, nunca, por suerte, tuvo mayoría en las dos. Eh, digamos, si siquiera repasamos algunos de los temas, estuve tomando un poco de notas antes de la reunión para resumir un poco las promesas, digamos, tanto de campaña como de discursos, como en campaña actual. Lo que hay que resaltar, digo, vuelta, siempre buscando el lado, digamos, positivo, es que es muy consistente Biden. Biden viene diciendo lo mismo hace 4 o 5 años. Viene diciendo, por un lado, que va a subir el impuesto a las ganancias corporativo, lo que pagan las empresas. Recordemos que Trump lo había bajado del 35 al 21%, y de hecho lo quería seguir bajando según su discurso, y promete volver a bajarlo según su discurso, hay que ver si lo logra. Entonces, la idea de Biden era subirlo del 21 al 26,5, al 28, no llegaría al 35 de vuelta, pero no quedaría en el 21. Esto te diría que es lo menos grave de todo lo que plantea. En definitiva, hay países que tienen impuestos más altos, con lo cual esto no dejaría en principio a Estados Unidos fuera de lo que sería la competencia tributaria entre países. Pero después hay cosas bastante más graves. Por ejemplo, la suba del impuesto a las ganancias de capital, el famoso capital Claro. gains. El capital gain o impuesto a renta financiera, si uno, digamos, quiere asimilarlo con los impuestos latinoamericanos. En Estados Unidos
está en lo que sería la ganancia de capital de largo plazo y la de corto plazo. La de largo plazo, uno paga el 15%, de corto plazo un 20%, es decir, se promueve de alguna manera que se invierta a largo plazo. En el caso del income tax llega hasta el 37% y lo que propone Biden es que también en las ganancias de capital llegue al 37%, lo cual es fuera de mercado absolutamente. Inclusive hay algunos senadores como Warren o algún otro tipo Sanders que dice inclusive deberíamos taxar las ganancias no realizadas, lo cual es una ridiculez para que la gente lo entienda. Una ganancia no realizada es cuando yo tengo un activo que se aprecia, pero como no lo vendí, todavía no gané plata. Y eso puede bajar. Quien invierte en la bolsa sabe perfectamente que la bolsa sube y baja. Entonces, yo no me pueden poner un impuesto cuando gano y no retiro, porque después cuando baja, ¿qué hacemos, no? Entonces, esta teoría es la parte más grave de todo el programa, o hay un desconocimiento profundo de cómo funciona el mercado de capitales, que es, te diría, lo que diferencia a Estados Unidos del resto del mundo, es la fortaleza de su mercado de capitales, o hay un ensañamiento muy fuerte de vuelto, entre comillas, con los más ricos, que Y no... quizás un intento también de acercarse un poco más al discurso de Sanders, ¿no? Que prácticamente, dentro de un ratito hablemos de las propuestas, pero prácticamente si lo miramos parece, no sé, la campaña de Sí, Sanders de hace unos años. sin ninguna duda, lo que es llamativo es que, digamos, si entramos, si querés, en política por un minuto y dejamos el tema impositivo, lo que es llamativo es que Biden está sacándose al centro, no a la izquierda. O sea, el voto de izquierda ya lo tiene. Ninguna persona de izquierda va a ir a votar a Trump. O sea que él debería justamente buscar, perdón, el voto del independiente e incluso te diría del republicano no trumpista, que también los hay. Bueno, Trump esto es un tema político bien interesante. Lo que ha pasado, porque en general lo que pasaba es que en las propuestas, digamos, de campaña, cuando estaban preelectoralmente, los candidatos se iban como un poco a los extremos y después acercándose a la elección, iban tratando de cooptar, obviamente, como vos decís, el votante de centro, porque obviamente los extremos los tenés en todo caso asegurados. Esto no es lo que está pasando con Biden. No sé si es, y no. en el tema económico y en otros temas, ¿no? Pero concretamente en el tuyo. Te diría que con Trump tampoco. O sea, el panorama está bastante incierto, digamos. Em, eh, digamos, obviamente hoy es muy difícil saber lo que puede pasar. Uno mira desde afuera y dice, bueno, Biden está grande, podríamos discutir su capacidad de dirigir un país, pero la realidad es que lo dirigió 4 años. Y la gente lo que te dice acá es, mirá, fueron 4 años, no se murió nadie, no pasó nada grave, la inflación más o menos se contuvo. Por supuesto, uno mira más allá y dice, está bien, pero el liderazgo a nivel global fue un desastre, las protestas en las universidades, el tema, justamente el tema impositivo. El punto es que Trump es un candidato que genera, por un lado, mucha pasión en sus seguidores, eso Claro. es evidente, pero mucho rechazo en el que es independiente. Entonces, es todo un tema, realmente creo que los dos partidos tenían mejores candidatos, en definitiva. Acuerdo Pero absolutamente con lo que estás diciendo. eh, si querés ir con el tema de impuestos, Dale. además del tema de capital gains y el tema del impuesto corporativo, el impuesto a las ganancias corporativas, eh, hay, digamos, un par de temas más, siempre vinculados a los altos partidos. O sea, no hay ninguna propuesta tributaria que busque mayor inversión o crecimiento. Lo que busca es repartir, digamos. Entonces, por ejemplo, respecto del impuesto a la herencia, hay dos cuestiones. Hay una que es, eh, Trump lo subió el mínimo no imponible a, en su momento, 11,7 millones de dólares por persona, es decir, más de 22 millones de dólares, tenía 23 millones por pareja, y esto con la inflación hoy está en 13 millones por cada uno. A partir de ahí se paga el 40%, y como esto Trump no lo hizo por el Congreso, sino por una directiva de él, esto tiene un vencimiento que es el 31 de diciembre del 2025. Si Biden logra un segundo término, evidentemente esto no va a ser renovado y va a volver a lo anterior, que era 5,5 millones de dólares ajustado por inflación, será unos 7 millones de dólares. Esto es una diferencia importante. Toda la gente que tiene un patrimonio entre 7 millones y 13 y fallece va a tener una diferencia de impuestos importante.
Y otra que es más importante todavía es que en Estados Unidos existe lo que se llama, cuando uno hereda, se llama Step Up Basis. ¿Qué significa? Supongamos que mi papá compra acciones de Apple a, no sé, $1000. Y el día que fallece están a $3000. Yo las heredo a 3000. O sea, mi base de adquisición es 3000, no es 1000. Eso pasa en casi todo el mundo. Mejor dicho, en los pocos países que tienen impuesto a la herencia, pasa así, porque digamos, yo no tengo nada que ver con lo que compró mi papá o vendió mi papá, yo lo recibo al precio que vale hoy. Sin embargo, Biden plantea eliminar ese step-up basis y que yo tenga que pagar más allá del impuesto de la herencia que pueda o no pagar, dependiendo del tamaño del patrimonio, yo tenga que pagar capital gains, es decir, ganancias de capital por lo que heredo. Esto es bastante exótico a nivel tributario internacional, pero es otra de las propuestas que tiene Biden. Y la última, obviamente, es volver a subir el impuesto a las ganancias de las personas, que Trump había bajado poquito, en este caso, de 39,6 el máximo a 37. Bueno, lo quieren volver a subir, etc. Con lo cual, una persona que hoy esté en el 1% que más gana de Estados Unidos, y entiendo que esto a mucha gente puede no simpatizarle, porque por ahí le parece que como está en el 1% debería pagar más impuestos, yo no lo considero así, pero de cualquier manera, una persona que ganaba $400.000 y que pagaba 37%, hoy va a pagar 2 puntos más, además va a pagar impuesto a capital gains de acuerdo a este tax bracket y no al 20%, y además si se muere, sus hijos van a recibir el activo al valor del día del fallecimiento y no cuando se compró, entre otras desventajas impositivas, digamos, que plantea Biden. Con lo cual, de vuelta, lo que es llamativo es que se castiga al que más tiene. Y justamente los impuestos, si uno ve el sistema tributario de un país como un sistema de incentivos, uno debería incentivar las cosas buenas y debería poner impuestos a las cosas malas. De hecho, en gran medida lo que se llama sin taxes, es decir, me refiero en inglés, no sin taxis de sintaxis, sino sin taxis de impuestos al pecado, eh, tiene esa lógica, es decir, yo pongo impuestos al tabaco o pongo impuestos al alcohol o pongo impuestos al juego, porque entiendo que son conductas que como sociedad no quiero que se den, Y la porque desincentivás. generan gastos para toda la sociedad en definitiva, de Claro. diferentes, generan externalidades negativas. Ahora, por un impuesto a ganancias tan altos, es como si Biden pensara que ganar plata está mal. Y si algo que distinguió a Estados Unidos a lo largo de la historia fue justamente pensar lo contrario. Eso es lo que te iba a decir, de alguna manera, bueno, se ha hecho mucho la broma respecto del corrimiento hacia una idea más socialista de la economía y de la sociedad que ha presentado esta administración, que no es lo que históricamente tampoco representaba el Partido Demócrata. Uno puede tener distintas visiones de distintas administraciones, pero esto así, yo no lo recuerdo, por lo menos en esta dimensión, no sé vos, No, no, no. El gobierno demócrata en realidad era un gobierno que hacía desajuste fiscal porque generaba mucho gasto público, digamos, pero claro. no porque tuviera un encono con los ricos. Entonces venía básicamente dos, tres gobiernos demócratas, hacía mucho lío con las finanzas públicas, venía un gobierno republicano, ordenaba todo, después venían los demócratas, de alguna manera, y siempre fue la historia americana así, pero no, si bien las grandes reformas tributarias las hicieron los republicanos, empezando por Trump, por Reagan, siguiendo con Trump, la realidad, ojo, y muchos de los aumentos de impuestos groseros, sobre todo lo que es el income tax en la época de la Primera Guerra Mundial o incluso en la Segunda Guerra Mundial, fueron gobiernos demócratas, no se hizo ese aumento por un odio hacia el que más tenía, ni por envidia, ni por resentimiento, ni por justicia social, ni por redistribución de la riqueza, sino por situaciones extraordinarias que de alguna manera justificaban eso y donde todo el mundo estaba haciendo eso. Se fija, Inglaterra estaba haciendo más o menos lo mismo. Digamos, Sí, hasta sí, ahora nunca el cambio de hubo narrativa es lo muy llamativo en todo esto. el cambio de narrativa que aparece con el gobierno de Obama, debemos decirlo, no es solamente Sí, Biden, o sea, con Obama ya apareció ese cambio de narrativa. Y casualmente también con Obama se empezó a dar esta idea, este debilitamiento de Estados Unidos como, de alguna manera, policía del mundo, como faro de la libertad y demás. Y realmente no es casual, hay mucha relación entre libertad e impuestos. En definitiva, el sistema tributario de un país nos muestra el respeto que tiene ese país por la libertad de las personas. En definitiva, la cuanto yo más propiedad impuestos, privada.
Bueno, a ver, el punto es, cuando yo más impuestos, sí, obviamente, cuando yo más impuestos tengo, eh, te estoy dejando menos libertad para gastar una mayor cantidad de tu patrimonio. Es decir, yo te pongo un impuesto del 50%, estoy diciendo que el 50% vos no podés elegir cómo gastarlo, el otro 50% sí, tranquilo, gastalo como quieras. Entonces, hay un tema, por ejemplo, por otro lado, como decís vos, el derecho a la propiedad es el derecho más importante de las personas en tanto miembros de la sociedad. Obviamente no lo vamos a comparar con el derecho a la vida, pero el derecho es un derecho individual, no es social. El derecho a la propiedad tiene que ver con cómo me paro frente al mundo. Y en ese sentido, uno lo que tiene que decir es que cualquier agresión a un derecho tan importante como el derecho a la propiedad tiene que ser lo más reducida posible, lo más justificada posible y lo más limitada en el tiempo posible. Entonces, antes de poner un impuesto hay que pensar realmente si no hay otra alternativa, si es realmente necesario, si es esa la alícuota, porque lo que pasa con los impuestos, y esto lo habrás visto, bueno, en Argentina obviamente lo ves todos los días, pero en todo el mundo se ve, una vez que se establece un impuesto, se establece con una alícuota baja, con un mínimo no imponible alto y en forma transitoria. Con el tiempo, ese impuesto no es más transitorio, esa alícuota no es más baja y ese mínimo no imponible tampoco es más bajo y sigue subiendo. Pasó desde el impuesto a la renta, que podemos empezar con la historia del impuesto a la renta del siglo XIX en Inglaterra y en Estados Unidos, hasta cualquier otro impuesto moderno que se te ocurra. Empieza como es esta vez, es esta única vez, o es por 5 años, no es por 9, es poquito, lo pagan los ricos, no te va a afectar nunca, y después termina pagándolo todo el mundo, y ya ni nos acordamos cómo surgió. Hay un montón de impuestos. Yo en algunos de mis libros conté el impuesto a la cerveza en Alemania, que estaba destinado a cubrir el costo de construcción de la armada alemana. La armada se armó y el impuesto se siguió cobrando. Entonces no era para hablar, o sea, esas cosas pasan todo el tiempo. Sí, esa constante tiene la otra cara de la moneda, que es el gasto público, ¿verdad? O sea, siempre vas a financiar algo y después, una vez que ese gasto está instituido, de nuevo, la narrativa siempre, bueno, la solidaridad, la redistribución y la justicia social y lo que quieras, una vez que ese gasto está instituido, ya es inflexible a la baja, entonces no se puede sacar ese impuesto. En ese sentido, ¿cómo viene el tema del déficit en esta administración de Biden? No, obviamente creció, o sea, Estados Unidos tiene un déficit histórico. Lo que pasa es que la gran diferencia Cuando entre decís Estados Unidos... histórico, ¿es histórico, histórico o histórico en comparación con qué? No, no, es histórico, histórico. Es el déficit más grande de la historia de Estados Unidos. Eh, Porque lo decimos así livianito, ¿no? Pero, no, es que en este caso no hay, digamos, uno está curado de espanto, ¿no? Pero digo, no, a ver, de hecho, con Trump también fue el déficit histórico más alto, el tema que siguió subiendo. El problema que tenés ahora, la ventaja que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos todavía tiene una credibilidad, una seguridad jurídica y una moneda que le puede enchufar a todo el mundo. Entonces es un déficit que es como la inflación de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos, desde el momento que hay gente que fuera de Estados Unidos que quiere comprar dólares o bonos del Tesoro americano, es como si socializara la inflación. Digamos, de alguna manera, el déficit de Estados Unidos, la sensación que hay es que nunca va a pasar nada. En realidad, yo siempre digo, todos los países del mundo prácticamente, hay alguna excepción, si uno los analiza como si fueran empresas, están todas quebradas, digamos. Pero bueno, no son empresas, los países por alguna la manejan razón... políticos y por ende, Sí, y aparte se decidió que no existe. O sea, yo creo que en algún punto sería interesante volver a discutir el tema del concepto de país, de quiebra de un país, digamos. O sea, yo creo que hay que pensar un poco en que un país no puede estar X años con déficit y en situación de quiebra y que no pase nada, sea lo mismo. exactamente. Bueno, me estabas diciendo entonces, un déficit histórico a lo largo de esta gestión. El tema de la inflación, vos lo ves muy grave, también es una inflación, obviamente, digamos, a comparación de otros países, no, pero es una inflación destacable. Mira, yo te soy sincero. eh, a la gente con la que uno habla en el día a día no le preocupa tanto. Preocupaba Hablas de mucho la cuando clase media norteamericana, de la clase, o sea, porque a yo ver, supongo que digo la en inflación es un impuesto que le pega sobre sí, todo a las sí, clases más bajas. pero lo que te digo es que estamos hablando de una inflación de entre el 2 y el 3%, 3, digamos. Es una inflación que en los años 80 lo habíamos festejado. Entonces, lo que yo digo es, era mucho más... A ver, acá lo que pegó mucho fue la inflación
post pandemia de combustibles. Eso le pegó a todo el mundo y lo que está pegando, eh, y va a empezar a pegar cada vez más, porque los créditos en general tienen una tasa fija un tiempo y después variable, entonces todavía no tenés una dimensión total del problema, es la tasa, acá la gente bien endeudada, entonces la tasa de los créditos hipotecarios. Por eso hay Otra tanta, vez, otra vez. claro, hay mucha presión sobre la reserva para que empiece a bajar las tasas, porque, digamos, de vuelta, en poco tiempo más, la mayor parte de los créditos que eran tasa fija van a ser tasa variable, y eso implica que por ahí alguien que venía pagando el 2,5% de tasa va a pasar a pagar el 7%. Entonces, ahí sí tenés, si eso se lanza, tenés, digamos, un 300% de inflación en eso. Eso sería grave y por eso están con mucho hay mucha discusión sobre, diría que el tema principal en este momento, discusión económica más que la inflación, es la tasa. Si la van a bajar, si no la van a bajar, si va a seguir así. Hoy pensá que estás en bonos del Tesoro americano que te dan prácticamente el 5% de interés. Eh, Eso implica de vuelta que una tasa de un crédito hipotecario nuevo está alrededor del 7%, y eso es históricamente alto para Estados Unidos en los últimos por lo menos 20 años. Y bueno, nada, eso es un tema que hay que atacar y hay que resolver. Salió hace poquitito un informe de la Tax Foundation en la que los pronósticos eran un poquito de miedo. Hablaban de una caída del PBI, hablaban, mira, estoy viendo un poquito mis apuntes, una reducción muy importante de la masa salarial promedio, hablaban de una enorme pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo evaluás ese informe y cómo evaluás esto que estabas diciendo como a futuro? Mira, no leí el informe en particular, vi los titulares hace un tiempo. A ver, hace tiempo que acá vienen anunciando la recesión. La realidad es que no se está dando. Eh, Le está jugando bastante a favor a la campaña, ¿no? Por eso te digo, yo creo que, digamos, por las razones que sean, digamos, hoy yo no veo que la economía caiga. Es cierto que tampoco está creciendo, o sea, hay un estancamiento, digamos, o sea, vos tenés un crecimiento de hoy que es prácticamente similar a la inflación, o sea, realmente no es crecimiento, pero tampoco veo una recesión, o sea, eh, de vuelta, la sensación es que se zafó un poco de esa recesión, que en algún momento esta inflación va a bajar un poquito más y por ende las tasas van a poder bajar y ahí se va a reactivar un poquito la economía, digamos. Habrá que ver, la verdad que así como se pensaba que había una recesión el año pasado o este año Claro. y no se dio, por ahí el año que viene no la esperamos y aparece. O sea, la realidad es que no tengo nada para criticar del informe y por ahí tienen razón. Yo creo que hoy de vuelta, la situación beneficia bastante a Biden, lo que decíamos hace un rato. Si vos te fijás, por las razones que fueran, no importa, yo no voy a evaluar si la gente tiene razón o no tiene razón, y yo en general cuando analizo algo, no lo analizo desde lo que quiero, sino desde lo que veo. O sea, yo no quiero que gane Biden. Ahora, la realidad de los números es que Biden ganó con cierta comodidad la elección pasada contra Trump. Podemos discutir o no si hubo fraude en un lugar o en el Sí, sí, otro. no es la eh, discusión de, Pero, de este pero, momento, pero pero- es cierto por que eso, pero digamos, si tomamos por válidos resultados, si la justicia los tomó por válidos, el triunfo, tanto en votos como en electores, fue cómodo. No fue un triunfo. A nosotros nos queda la imagen de que fue menos cómodo porque Trump salió a discutir a las 3 de la mañana los resultados, generó controversia, entonces pareció como fue discutido, como fue en su momento la elección de Bush contra Gore. Pero no, fue una elección cómoda para Biden. Y si vos te fijás, ¿qué pasa en los últimos 4 años? Bueno, veámoslo de esta manera. ¿Qué hizo Trump en los últimos 4 años para ganar votos? No hizo mucho. O sea, estuvo en escándalos de un lado para otro. Puede tener razón, puede haber persecución. No estoy evaluando eso, ni estoy diciendo si es justo o es injusto. Pero Trump pareciera, y esto estamos muy acostumbrados nosotros en Argentina con el kirchnerismo sobre todo, y diría que ahora también con el fenómeno Milei, estamos muy acostumbrados a políticos que le hablan a su masa más fanática. Entonces, hoy Trump lo ves con muchos fanáticos, mucho más fanáticos que antes, pero no en cantidad. Entonces, yo no sé si Trump hizo algo para generar nuevos seguidores. La apuesta de Trump era que Biden falle, o en lo mental, digamos, o sea, que realmente sea un deterioro muy importante, o que falle en lo económico. Yo veo que
mentalmente está igual de lúcido que hace 4 años, no digo que sea mucho, pero digo es igual, no veo un deterioro mayor. Y la economía, los números no mienten, no se deterioró gran cosa en 4 años. Si vos te fijas qué hizo Biden, para mí cometió horrores en materia de, sobre todo, temas internacionales. Y para mí no está capacitado en este momento para dirigir un país. Pero, si yo soy objetivo y me saco mi sombrero y mi opinión, la economía anda más o menos bien, que es lo que decía una elección acá, y no hizo nada grosero, ni generó una situación de ingobernabilidad por su demencia, digamos, ni generó un gran conflicto. Yo no veo que Biden vaya a perder muchos votos de los que tuvo. Por Entonces, las famosas Bidenomics, que porque hay mucha, hay mucho datito, encuestita. Los trabajadores de tal cosa, el poco crecimiento de la industria de tal otra. Digamos, esos son como mini datos. Por eso te preguntaba una perspectiva general y bien ¿sabes qué pasa? local, porque lo que uno ve, digamos, si vas cubriendo y sobre todo los medios que, por cierto, digamos, critican más a la gestión de Biden, tenés como mini pequeños datos catastróficos, todos tiqui. Pero en el general es esto, como Sí, que sí. A ver, yo creo, a ver, de vuelta. Biden en lo económico, a ver, lo impositivo no hizo nada bueno, en lo económico se mandó una legislación que aumentó el gasto público tremendamente. O sea, yo creo que fue una mala gestión económica. Lo que pasa es que, como vos sabés, a veces las malas gestiones económicas demoran 3, 4 años en darse los resultados. Entonces, es posible que gane mañana un opositor y que en 2 años tengamos una fuerte crisis causada por Biden, que le va a caer al próximo, digamos. Yo no estoy diciendo que Biden, yo no estoy diciendo que Biden hizo un buen gobierno. A mí no, no me no, gusta exacto, se Biden, entiende perfectamente. pero lo que yo veo es que todavía la gente no nota esos efectos negativos. Por otro lado, acordate que Estados Unidos es una federación donde la situación es muy distinta de un estado a otro, donde se vota muy diferente de un estado a otro, y después se hace una suerte de promedio, digamos, si querés, basado en la población de cada estado para ver quién tiene más electores, con lo cual yo no, de vuelta, no veo un cambio muy fuerte, por más que me gustaría verlo. Y digamos, faltan 5 o 6 meses, salvo que pase una catástrofe, digamos, interna o externa, lo veo difícil. Vos acá, digamos, los riesgos de Biden hoy por hoy, ¿cuáles son? Que se dé finalmente una recesión, de vuelta, con 2 cuartas para la elección parecería bastante poco probable, y si se da va a ser algo muy mínimo. Que el conflicto global escale mucho, ese diría que es el riesgo más probable, si querés, en algún punto, y es el punto más débil de Biden, con lo cual si escala mucho y él no sabe qué hacer, puede llegar a haber un tema. Y te diría que internamente los dos focos que uno ve como cosas que pueden pasar es, por un lado, la gran pregunta sobre Bobby Kennedy como candidato, o sea, ¿qué puede A sacar? quién le saca? ¿A quién es funcional? Yo creo, exacto, pero digamos, puede ser un Ross Perot que cambie la elección. Pareciera que no, pero de vuelta, no es lo mismo que vote 2% que vote 7%, digamos. Entonces, ese es un punto interno que es interesante, y lo lógico sería que le saque más votos a Biden, que alguien diga, no me gusta un demócrata tan de izquierda, tenemos un poco más en el centro. Otros te dirán, no, pero es más parecido a Trump, es como un Trump dentro del partido demócrata. Bueno, por eso digo, habrá que ver los debates, qué sé yo, ese es un punto. Y el otro es todo este movimiento proislámico, que en Estados Unidos es mucho más leve eh, que en Europa en materia, en cuanto a la violencia, digamos, de las protestas, pero está creciendo en las universidades. Hay universidades que antes no tenían problemas, que ahora lo empiezan a tener. Y ese puede ser un tema. Al americano le gustan los problemas internos. No tienen problemas de guerras afuera de Estados Unidos, pero no les causa demasiado gracia que se vengan para acá. Yo diría que fuera de eso, pareciera como que no hay mucha turbulencia de aquí hasta fin de año para Biden. Recién nombraste algo que me gustaría preguntarte, más allá de la elección, y es esta migración de contribuyentes de estado a estado, dependiendo, digamos, de los estados que son más feroces tributariamente o no. ¿Ese movimiento ha sido constante durante la administración Biden? ¿Vos ves que esto crezca y que esto pudiera cambiar de alguna manera cómo vota cada estado? Es interesante eso último, porque pasa mucho lo mismo que pasa con el inmigrante latinoamericano fuera de Latinoamérica. O sea, se van de Venezuela protestando contra Maduro y votan demócratas, o se van de Argentina para España y votan a Podemos.
O sea, es como loco, ¿no? Y sí, es cierto, acá hay un miedo, por ejemplo, en la Florida llegó mucha gente de California y nos dice, che, pará, acá estamos bien, votamos bien, no nos vengan ustedes con los aires demócratas a poner un gobernador demócrata en Florida, digamos. La competencia fiscal acá es muy fuerte entre estados, digamos. Fue una característica de los Estados Unidos históricamente y desde la pandemia en adelante eh, explotó esto con dos claros perdedores que fueron California y Nueva York y dos claros ganadores que fueron Texas y Miami, o Florida. Y eso siguió constante. Eso generó, bueno, más que inflación, un aumento muy grande del costo de vida en Florida, porque no es un tema de inflación, son dos cosas muy diferentes, Claro. digamos. Eh, y yo creo que va a seguir, digamos, porque la verdad es que uno va a California y hay mucha inseguridad, hay mucha droga, hay impuestos muy altos, no es lo que era toda la parte de Silicon Valley y que era el único incentivo para estar ahí, con lo cual acá, por ejemplo, en la Florida creció mucho todo el tema tecnológico, cripto y demás, en Texas también. Acá tenés, bueno, el caso de Jeff Bezos que se vino a vivir acá, Elon Musk que se fue a Texas, o sea, son casos representativos. De hecho, hace ya creo que 3 o 4 años que el zip code, el código postal más caro de Estados Unidos, o sea, con promedio de mayores ingresos de Estados Unidos, está en Fisher Islands, acá en Florida, y no en el famoso 90210 de Beverly Hills, que fue históricamente el zip code con mayor nivel de ingresos. Entonces sí, hubo un cambio y es un cambio que se sostiene en el tiempo y que se incrementa de alguna manera. Y yendo ahora a las propuestas, a lo que vos estuviste viendo o a lo que estimás que pueden llegar a ser las propuestas de los dos candidatos, no me voy a dedicar a las propuestas de Kennedy, de los dos candidatos. Algunas cosas que te quería consultar respecto a, ¿ves un creciente proteccionismo? ¿Qué pasó con el proteccionismo que dejó Trump? Que teóricamente Biden iba a soltar y no soltó, entiendo que lo incrementó. Hay cada vez mayores propuestas, algunas, si querés, de orden geopolítico, como el acero y demás, otras, qué sé yo, las van justificando de distintas maneras, como con las criptos, pero digo, el proteccionismo se mantuvo, fue en aumento. ¿Cómo ves esto en una eventual segunda gestión de Biden o una nueva gestión de Trump? Yo creo que en ese tema es un tema que te diría de donde menos diferencias hay. O sea, creo que todos va, digamos, a continuar con el proteccionismo, es una forma de control que tiene. Eh, es un tema histórico, inclusive antes de Trump. Trump lo llevó a su máxima expresión, más que nada Por el tema diría, chino. por la publicidad del tema, sí, pero digamos, obviamente por el tema chido, sí, pero digo, por la publicidad con la que él trataba estos temas, digamos, abiertamente en todo el mundo. Estos son cosas que en general se trataban de manera mucho más privada, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso va a seguir. Yo creo que no, digamos, la polarización con China, en menor medida con Rusia, va a seguir. Hay una medida ahora de una orden judicial en Estados Unidos de que TikTok venda, o la compañía que tiene TikTok venda a una compañía americana, cosas que uno no estaba acostumbrado a ver tan abiertamente. De todas maneras, de vuelta, vos pensás que Estados Unidos, uno tiende a pensar que es un país libre, y por supuesto que lo es en todo el nivel con el individuo, con las creencias religiosas, con digamos, lo que uno quiere hacer como persona. O sea, realmente es un país libre. Ahora, el poder del Estado siempre fue muy grande en Estados Unidos, o sea, desde las leyes antimonopólicas, la división de compañías en cuatro, en cinco, en siete, en comunicaciones, en petróleo. No es un país que no haya intervenido en la economía. Creo que uno a veces tiene una idea fantasiosa de que Estados Unidos es un país libertario, y no lo es. Es un No, no, país, claro. digamos, con profundo respeto por las libertades individuales, pero es un país con un Estado fuerte. Y siempre lo ha sido, digamos. Entonces yo creo que, de vuelta, el proteccionismo no me sorprende que continúe, creo que no va a haber cambios. Eh, yo creo que la diferencia, digamos, en materia, si vamos a la economía, la gran diferencia va a ser el tema tributario, porque Trump insiste en rebajas y Biden en aumentar, y podría llegarse el caso que Biden tenga mayoría en las dos cámaras, y ahí sí agarrate. Porque, digamos, la realidad es que todas estas propuestas que estamos todos hablando muy jocosamente, nada, no salió, no salió. Yo te dije, lo primero que te dije fue lo mejor del programa positivo de Biden es que no se dio. Pero, digamos,
hoy está a 10, 12 diputados de tener mayoría y tiene mayoría en el Senado. Si hace una buena elección presidencial, guarda que gane la mayoría en la Cámara Baja ahora y esto te lo pasan. Y esto puede ser muy nocivo para Estados Unidos en el mediano plazo. No se va a notar los primeros 2, 3, 4 años, pero después va a ser terrible, que se han destruido países por este tipo de reformas tributarias. No, no, por Eh, supuesto, no. Es que en principio cuando se leen las propuestas o se escucha lo que está diciendo, francamente da mucha impresión. Por eso te preguntaba cuando te decía histórico o si este corrimiento de la narrativa, porque la narrativa viene primero siempre, hasta sí. llegar a, No, no, de vuelta digo, acá estamos en un límite muy frágil, digamos. De vuelta, estás hablando de una Cámara de Senadores que en este momento creo que tiene 50 miembros del Partido Demócrata, tienen 48 los republicanos, hay dos independientes, pero Kamala desempata, con lo cual la mayoría demócrata, perdón, y yo creo que en este momento los escaños en la Cámara Baja andaban por 212 contra 202 o 212 contra 200, o sea, 10 diputados no es nada en Estados Unidos. estamos Entonces, caminando finito. estamos caminando muy finito. Por eso a mí, en lo particular, me enojé un poco con Trump cuando en su pataleo por su presidencia no fue a apoyar al último senador que podía haber dado vuelta el Senado, que era en el balotaje que hay por el Senado, por el Senado de Georgia, que lo pierde finito, finito el Partido Republicano con los demócratas, y ahí pierde la mayoría. Si hubiera ganado esa banca, hubiera tenido el Partido Republicano mayoría en las dos cámaras, y posiblemente la ley esta de gasto público, de Build Back America, de 3 millones de millones de millones de millones de dólares, ya no sé cómo nombrar el número, no se hubiera aprobado. Claro. Bueno, ya está, ya pasó, pero hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar ahora, porque estamos en el límite y de vuelta, todas estas reformas tributarias al mismo tiempo pueden originar un problema bastante complicado, que es esencialmente cuando vos no incentivas la generación de riqueza, no estás incentivando el crecimiento del país, la competitividad, el empleo. La gente piensa que estos impuestos son impuestos que pagan los ricos, y puede ser que los ricos sean los que tengan que ingresar el impuesto al IRS, pero no va a tener ni en pedo, perdón, los ricos el peso de ese impuesto. El rico lo va a pasar al pobre o al desempleado o al empleado de dependencia, como pasa en cualquier país del mundo. O sea, siempre el Estado puede determinar quién paga el impuesto, no quién es el que va a hacer el esfuerzo fiscal que ese impuesto implica. Claro. Entonces, ¿qué va a generar acá? Y seguramente, si todas estas, digamos, para ponerlo claro, si todas estas reformas de Trump, perdón, de Biden, se aprobaran, yo creo que lo que va a generar acá es salida masiva de ricos de Estados Unidos, récord de devolución de Eso te iba a decir, un nacionalidades. fenómeno tipo, yo qué sé. Pasó un este, poco con FATCA en su momento, cuando empezaron con eso en 2010, 2014, 2015 fue récord de salida de americanos. Yo creo que se va a dar de vuelta eso. Claramente, gente que se va a ir a Bahamas, gente que se va a ir a Dubái, gente que se va a ir a otros lugares, por un lado, y por otro lado, caída de competitividad, caída de salarios y caída de inversión. Eso es obvio. Última pregunta. ¿Cómo ves la posibilidad de de un cambio real, digamos, de esta política con una eventual nueva presidencia de Trump? Con lo que estuviste viendo, con la propuesta, ¿cómo lo estás leyendo? No, a ver, yo creo que si gana Trump, sabemos que esto no va a O sea, pasar. O ¿sabés? sea, Bueno, uno digamos, prefiere claramente, digamos, por ya, la descripción que estás haciendo Biden, pero ¿cómo ves realmente una nueva gestión de mira, yo creo que a ver, el tema con Trump es este. Yo creo que en materia tributaria uno puede estar tranquilo de que lo que se hizo no se va a deshacer, y seguramente haya una baja por ahí más chiquita a futuro y haya una extensión temporal de todas las medidas que él pudo aprobar sin el Congreso. Eh, sí, en lo personal, te digo que me preocupa, eh, aun cuando Biden no me gusta nada, me preocupa Trump con la sed de revancha con la que va a asumir, digamos. O sea, no deja de ser un gobierno populista, de derecha, pero populista, y creo que el Partido Republicano debió haber buscado mucho más profundamente otros candidatos. Yo creo que un candidato republicano racional arrasaba en las elecciones de ahora, porque, digamos, Sí, justamente porque no era tan divisorio y es lo que... Biden comete muchos errores y promete muchas cosas que son dañinas para el país. Y creo que un candidato racional hubiera, sí, hubiera significado
y más joven además, creo que hubiera significado un triunfo bastante cómodo del partido. Te digo más, o sea, la gente, digamos, obviamente tengo amigos en el Partido Demócrata, están muy contentos con la nominación de Trump, dicen que es el único candidato al cual Biden le puede ganar, prácticamente. Así que bueno, veremos. Ojalá que no se dé eso y ojalá que Trump, si gana, venga a ser un gobierno, digamos, más armónico. Pero lo veo complejo porque, bueno, también lo atacaron todos estos 4 años. Difícil saber quién atacó primero y quién persiguió primero, pero la No, realidad es bueno, que, la cantidad de juicios por eso te y digo, multas y cosas que está teniendo son realmente antológicas. Es sí, 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 posible que sí, eso lo 100%. desgaste mucho, le desgaste la campaña en principio y lo desgaste a él mentalmente. Sí, sí, no, sin duda. Creo que sí, lo que es cierto, si querés para redondear, es que Estados Unidos tiene por las razones que fueran, ya no importa, un nivel de inestabilidad política que nosotros estamos muy acostumbrados en Sudamérica, pero que acá no se vio nunca, porque es el hecho de tener dos candidatos que la mayor parte de la gente no querría que compitan, eh, y sin saber, esto preguntas vos, ¿qué pasaría si gana uno? ¿Qué pasaría si gana otro? Y uno tiene que decir, y no sé. No es habitual, no es habitual para nada. Exactamente. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este tiempo, por estas explicaciones. Seguramente te vamos a volver a preguntar ahí, más cerca del final de la campaña, a ver cómo la ves, a ver cómo ves las propuestas y analizamos un poco la economía más en el filo de la elección, a ver cómo viene la cosa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenísimo. Beso grande, que estés bien. Chao, chao. Chao.